Buenos días. La verdad que no estoy acostumbrado. Micrófono, cámara, pantalla, pero bueno. Contento de poder estar aquí, de poder compartir la palabra, de poder estar juntos, mientras el Señor permita poder estar aquí y también por los hermanos también que se conectan en internet. Pues de alguna manera pues el deseo es que el Señor nos pueda unir, ¿no? Y podamos tener un mismo pensamiento, un mismo corazón y recibir aquello que el Señor quiere darnos, no lo que yo te pueda dar, sino lo que el Señor nos da a través de las Escrituras, que es lo que realmente va a llenar tu corazón, va a obrar en tu vida. Y es lo único que puede cambiar el rumbo de la vida de una persona, es cuando recibe a Cristo, recibe al Señor en su vida. No hay otra manera en el que podamos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Tenemos que sufrir circunstancias, situaciones y un poco yo quería hablar de la paz. Por eso así quise poner pues unos ejemplos, luego lo voy a explicar, pero ¿qué es la paz, no? Cuando nosotros pensamos en la paz y vemos el mundo, vemos cómo está, ¿no? Y precisamente lo que gobierna no es la paz, ¿no? Hay muchas cosas que podemos escuchar en las noticias. Estamos cansados, realmente estamos cansados, ¿no? Pones la televisión, lo que escuchas viene a tus oídos, no hay paz. Hablas con las personas, con cualquier persona que tú puedas dirigirte y te paras un poco con ella a hablar, y a lo mejor al principio te dice, bueno, yo estoy bien, pero después sigues la conversación y ves que realmente no hay paz. Cuando no es una cosa, es otra, y realmente parece que es algo que se busca, que el mundo busca, pero que al final no llega a conocer nunca, ¿no? Porque la palabra es muy clara, ¿no? Nos da testimonio las Escrituras y podemos dar testimonio que lo que la palabra de Dios dice es verdad, que no hay paz fuera de Dios. Lo que decía antes el pastor, la gran necesidad que tiene el ser humano es de tener al Señor, al Dios de toda paz, al Dios de toda consolación, al Señor en su vida, ¿no? Ahí es donde realmente vamos a conocer qué significa el título que puse, ¿no? Que la paz de Dios gobierne tu corazón. Antes también se mencionaba el Señor la importancia que le da al corazón. Podemos tener en nuestra mente muchas cosas, podemos desear muchas cosas, pero lo que va a dirigir nuestro caminar va a ser lo que hay en el corazón. Si en mi corazón lo que hay es afán, es temor, es incertidumbre, pues eso es lo que va a determinar mi manera de vivir y mis decisiones y mis relaciones. Pero no hablamos algo que sea imposible. Por eso Pablo, yo cuando puse este versículo, habla en Colosenses 3, el versículo 15, dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es posible que la paz gobierne, ¿no? Y quería leer, antes de nada, aquí en Efesios, me voy a ir preparando un poco. Efesios capítulo 2. Versículos del 12 al 14 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y hasta aquí, ¿no? Dice, porque Él es nuestra paz. No conocimos la paz hasta que no conocimos al Señor. No conocimos la paz hasta que no entendimos que nuestro problema era que estábamos separados de Dios y que la necesidad que teníamos era de poder reconciliarnos con Él, y que por medio de su sangre pudiéramos tener perdón, el perdón de nuestros pecados. Cuando el Señor nos ha perdonado, cuando hemos podido tener el privilegio de poder recibir en nuestros corazones, el poder creer lo que Cristo ha hecho por nosotros, ahí hemos podido experimentar la paz, ¿no? Y solamente podemos seguir caminando, teniendo paz con el Señor, caminando con Él. No es algo de un momento, sino es algo que el Señor nos llama a vivir en paz. Quizá vamos a escuchar muchas veces esta palabra, paz, pero creo que es bueno que podamos reflexionar si en nuestras vidas si hay paz o no. Y si no hay paz, que podamos acudir a aquel que verdaderamente nos la va a dar, ¿no? No es un momento. Ojalá lo que muchas veces estamos aquí en la iglesia y estamos escuchando la palabra, estamos cantando himnos, orando, tenemos un tiempo muy bueno juntos como hermanos y parece que podemos sentir la paz con más cerca, pero salimos y las circunstancias, la realidad, ¿no?, de todo lo que vivimos y de alguna manera arrecia. Y muchas veces parece así, ¿no?, que algo que has recibido o tienes ya parece que se pierde por el camino, ¿no? No sé si os ha pasado, pero a mí a veces me ha pasado, ¿no? Pero tengo que procurar, ¿no?, buscar. La palabra dice, busca la paz y síguela. Hay muchas veces consejos que nos enseña la misma palabra. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces nos hace estas referencias. Y yo pensaba un poco en esto, en un par de ejemplos. Y uno de los ejemplos es Marcos 4:35, a partir del versículo 35. Mirando partiendo desde lo que uno vive, ¿no? Marcos 4, versículo 35. Quería poner este ejemplo porque partiendo de esto, ¿no?, de que todos vivimos circunstancias, todos tenemos o mayor o menor medida problemas, tenemos que enfrentar situaciones, enfermedades, nadie puede escapar. Tendrías que salir de este planeta, no puedes evitar, ¿no? Pero yo veo como en esta historia, la vamos a leer y luego quiero hablaros de algo, ¿no? Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron,
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen, ¿no? Y yo veo en esta historia, ¿no? Hay dos cosas que creo que podemos aprender. Hay cosas que quedan bien claras, ¿no? Una, que el Señor, ¿no? El Señor estaba durmiendo, tenía paz en medio de una tormenta. No sé si a veces os habéis hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que el Señor en medio de esa tormenta pudiera tener paz. Pero yo veo, ¿no?, que hay dos cosas principales, y es una, que no tenemos que esperar hasta el límite para acudir al Señor, ¿no? Y otra es que el Señor puede calmar cualquier tempestad, cualquier tempestad. Y veo, ¿no?, la situación de los discípulos. Ellos estaban ahí en medio del mar, estaban con el Señor desde el principio. El Señor no es que dijo pasemos al otro lado y los dejó ir. Él estaba con ellos y estaba con ellos desde que salieron, ¿no? Pero vemos que empezó la tormenta, ¿no? Y en esa tormenta ellos tenían una experiencia, eran pescadores y seguramente eso no les pilló por mucha sorpresa. Pero vemos que poco a poco esto se empezó a complicar. Y parece, a mí me pongo un poco en el lugar y veo como dice que las olas empezaron a negar, el agua empezaba a negar la barca, y yo me imagino a los discípulos sacando agua, intentando con todas sus fuerzas, pudiendo pues evitar que la barca se hundiera, y ahí estaban, ¿no? Y yo pensaba, digo, si hubieran despertado antes al Señor, lo mismo muchas cosas no las habrían tenido que sufrir así. Si hubieran despertado antes al Señor, seguramente el Señor no les hubiera dicho, mira, a mí dejarme, está claro. Si hubieran despertado antes al Señor, seguramente la tempestad hubiera pasado igual. Pero el Señor les hubiera enseñado, les hubiera hablado, y les hubiera mostrado que Él tenía el control de todo, y en su momento lo hubieran visto cómo Él calmaba la tempestad. Y no sé si podemos ver un poco la situación. A veces esperamos para venir al Señor, ¿no? Y te hablo porque esto pasa muchas veces. Estamos en problemas que parece que aún siendo creyente, puedo solucionarlo yo, puedo arreglarlo yo. Empiezan las dificultades y bueno, ¿para qué voy a despertar al Maestro? Voy yo con mis fuerzas, ¿no? Y empiezas a acumular. Hay cosas que empiezan a apoderarse de tu vida. Y llega un momento de la dificultad, y cuando tendría que gobernar la paz, lo que gobierna, ¿qué les pasó a los discípulos? Señor, ¿no te da que vamos a perecer? ¿No? ¿Qué situación? ¿No? Y yo veo esto, ¿no? Como cuando no cuidamos, por decirlo de alguna manera, todos tenemos, de verdad, no quiero con esto decir o mostrar una insensibilidad hacia los problemas que hay. Cada uno sabe, tenemos hermanos que lo están pasando muy complicado, de verdad. Hay cosas que son para quien las vive,
pero sí sé que en medio de todas aquellas cosas que podamos vivir, el Señor dijo, pasemos al otro lado. No dijo, os voy a evitar de que viváis circunstancias, pero sí que el Señor está a nuestro lado. Sí que el Señor está con nosotros, ¿no? Y yo miraba así un poco, ¿no? Hacía una diferencia, porque de la misma manera que los discípulos vivían como un poco al límite, ¿no? Hasta ese momento no supieron, no reaccionaron, no aprovecharon que el Señor estaba con ellos. Pero sí que vemos en el otro lugar al Señor, que el Señor estaba durmiendo, estaba cansado, ¿no? Como su parte humana, él estaba ahí, pero él tenía paz. Porque una persona, yo no sé, cuando tú tienes problemas, y a veces no es tanto. Yo con poca cosa muchas veces no pego casi ni ojo. No, pero no sé, pero vemos que él tenía paz. Los discípulos no sabían si estaban en la voluntad de Dios. Aquí hay algo que creo que es importante, ¿no? En Juan, si lo leemos en Juan 8, 29, Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿no? Y cuando yo me preguntaba cómo puede ser que el Señor pudiera estar durmiendo en la barca, ¿no? ¿Cómo podía estar tranquilo? El Señor es el Señor lo sabe todo, pero ahí estaba, con ellos. Él estaba viviendo las mismas circunstancias. Pero vemos algo que es importante para nosotros en este versículo. Dice, hago siempre lo que a Él le agrada. Cuando yo procuro entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuando yo procuro vivir agradando al Señor, en la medida que está en mi mano hacer, en lo que yo entiendo que es lo correcto, que es lo bueno, que es lo perfecto, en lo que yo entiendo que es lo que Dios demanda para mi vida, para mi familia, para mis relaciones, para mi trabajo, en la medida que yo entiendo esto, procuro vivir agradando a Dios. ¿Por qué? Porque en el momento de la dificultad podré descansar y tener paz en la voluntad de Dios. Porque sabré que estoy en la voluntad de Dios. No es lo mismo cuando sufrimos o pasan cosas porque hacemos las cosas mal, porque hay algún pecado, porque hay algo. No hablamos de esto, sino que hablamos de cuando vivimos una vida no descuidada, no como pudieran estar así los discípulos que ellos estaban aprendiendo, ¿no? Y no sabían si estaban en la voluntad de Dios. Pero cuando tú sabes que estás en la voluntad de Dios, a pesar de que puedan haber tormentas, a pesar de que pueda haber dolor, como nos hablaba antes, en medio del dolor puedes tener paz. Estas son palabras que no lo mismo no casan, pero en el Señor sí. En medio de mi dolor puedo tener paz cuando descanso en la voluntad del Señor, cuando la conozco y sé, Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, me examino, miro mi vida, procuro agradarte, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y puedo descansar en la voluntad de Dios. Y esto es precisamente lo que el Señor está haciendo. Descansa en la palabra, descansa en la voluntad del Padre,
dice, pasemos al otro lado, y sabía que iban a pasar al otro lado. Después dice, no tenían conciencia que el Señor estaba con ellos. En Juan 16, versículo 32, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Fíjate, el Señor tenía una manera de caminar, el Señor sabía en cada momento y en cada lugar que el Padre estaba con Él. Que el Padre estaba con Él. Él sabía todo lo que estaba pasando en el momento en el que estaba, lo que iba a pasar, Él iba a ir a la cruz, pero Él supo en todo momento que el Padre estaba con Él, ¿no? Y a mí me venía un ejemplo cuando mi hija era más pequeña y estábamos pues a lo mejor en un parque o íbamos a algún sitio y ella estaba entre la gente, ¿no? A lo mejor pues con los niños, ¿no? Y jugando. Y ella había algo muy peculiar que creo que lo hacen la mayoría de los niños, ¿no? Y es que de vez en cuando levantaba la cabeza y miraba a ver si me veía, ¿no? Es algo natural. Entonces me veía y seguía tranquila. Ella cada cierto momento se aseguraba de que su padre estaba con ella, de que su padre estaba allí, ¿no? Y esto un poco lo llevaba a mi caminar, ¿no? Y de lo que realmente es importante de saber si el Señor está en lo que yo estoy haciendo, si Dios está conmigo en las decisiones que yo estoy tomando, si Dios está conmigo en cada paso que yo voy a dar. Porque cuando venga el momento de la dificultad, podré también estar como el Señor. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Dice, tenía paz porque el Padre está conmigo, ¿no? Porque el Padre estaba con él, tenía paz, ¿no? Y es algo que creo que a la medida de cada uno, pues deberíamos considerarlo, porque al final cada uno somos responsables de lo que gobierna nuestras vidas, ¿no? Y luego tenemos el otro ejemplo, es no veían más allá de las circunstancias. Y en Juan capítulo 10, versículo 15, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La verdad que qué bueno, ¿no? Poder tener esta relación con el Señor. Esta relación que tú vas a vivir ciertas cosas, vamos a vivir ciertas situaciones en las que en ese momento tú puedas tener una relación con Dios de tal manera que diga, yo sé que el Señor me conoce y me ama y sé que no va a dejar que me ocurra nada que yo no pueda soportar. Y yo conozco a Dios y sé que es Dios, el Dios que tiene el poder y la autoridad sobre cada circunstancia, sobre cada enfermedad. Tiene poder sobre las leyes, las fuerzas de la naturaleza. Tiene poder para cualquier situación, poder cambiarla. Tiene el poder, ¿no? La fe no es pensar que el Señor todo lo puede, ¿no? Es creer que todo lo puede hacer, ¿no? Es creer que el Señor puede hacer todo. Y esta relación, cuanto más conozco al Señor, cuanto más camino con Él, más
voy a estar asegurado en mi corazón de que en medio de las dificultades voy a tener paz, ¿no? Y al final creo que es algo que debemos ir aprendiendo. Esto no estoy hablando como algo que creo que es un caminar. Pero conforme caminamos, vemos qué son las cosas más importantes. A veces yo creo que sí que cuando uno está enfermo o cuando lo estás pasando mal, quieres que el Señor te sane, quieres que el Señor cambie la situación, quieres salir de esa circunstancia, ¿no? Pero conforme tú vas caminando con el Señor, lo que realmente sabes que te va a consolar, que va a traer paz a tu corazón, no es tanto salir de la circunstancia, sino vas a tener paz cuando sabes que estás en la voluntad de Dios, sabes que Dios está contigo y sabes que Él tiene el poder para todo. Y esto afirma tu corazón. Esa es la paz que gobierna en la vida de una persona y que a pesar de las circunstancias, yo no me muevo. Yo quiero que el Señor se agrade de mi vida. Yo deseo que el Señor cumpla su propósito en mi vida. Esa es la paz que nosotros podemos disfrutar con el Señor. Esa es la paz que creo que necesitamos en los tiempos en los que vivimos. Paz en medio de todas las circunstancias que vivimos. Y antes mencionaba Moisés este himno, porque a mí, la verdad que hace unos años que lo escuché y la verdad que me tocó mucho, ¿no? Me hizo pensar. Y este hombre que escribió este himno, ¿no? El título dice, Estoy bien con mi Dios. No lo escribió cuando estaba bien, ni mucho menos. No lo escribió en su casa, ni lo escribió en un momento de inspiración así que dice, bueno, la verdad que cuando escribió este himno estaba en una situación muy complicada, ¿no? Y este hombre que había vivido en Chicago, era un siervo de Dios y se casó, tuvo un hijo con 4 años, tuvieron un hijo y a los 4 años pues se murió el hijo, ¿no? Y más adelante también se ve que hubo un incendio ahí en Chicago y él fue afectado económicamente, fue muy afectado, ¿no? Y bueno, en todas esas situaciones ya empezó a haber un camino de aflicción, de problemas, que ya no tenía la paz que él tenía antes, ¿no? Habían muchas situaciones difíciles que estaba viviendo y decidieron pues coger e irse de vacaciones. Ellos estaban en Chicago y cogieron y dijeron, bueno, pues vamos a Inglaterra, y él envió a su mujer con sus 4 hijas, pero él se quedó arreglando unos asuntos ahí. Y cuando fueron con el barco, la mujer con las 4 hijas, en medio del Atlántico, ese barco chocó contra un buque inglés y se hundió. Y entre los pasajeros que murieron, fallecieron las 4 hijas. Y la mujer se salvó. Cuando llegó el barco a Inglaterra, la mujer le escribió un telegrama que ponía, salvada yo sola. Entonces, él, cuando recibió el telegrama, se puso de viaje en barco hacia Inglaterra para encontrarse a su mujer. Y en el trayecto, cuando estaba pasando justamente por el lugar donde se había hundido el barco, donde habían muerto sus hijas, él en ese momento escribe. Y en ese momento dice que cuando pasaban por el lugar del accidente, Horatio, que se llamaba el hombre, comenzó a tener un sentimiento sobrecogedor
de la presencia de Dios a su lado. Sintió su alma extrañamente consolada al meditar en la obra redentora de Cristo y la promesa de su regreso. Dios le hizo saber que a pesar de todo, él estaba bien, tenía paz, gloria a Dios. Y entonces escribió, ¿no? Y qué buen ejemplo, la verdad, qué buen ejemplo para, al menos a mí me ha sido siempre de mucha bendición saber que ese Dios que consoló, que alentó la vida de este hombre en ese mar de aflicción, es el mismo Dios que vino a nuestro encuentro, que vino a nuestra barca, que vino a estar con nosotros, que vino a salvarnos, a consolarnos y a llevarnos hacia Él, ¿no? Y a mí esto también me sobrecoge, ¿no? Y mi deseo es este, de poder vivir así, de poder vivir, que no esperar a que mi barca se llene de agua, no estar ahí esperando que mi barca se vaya llenando de los problemas y de las cosas de la vida, ¿no? Sino que en todo momento pueda estar dependiendo del Señor, ¿no? Y hay otro ejemplo, quería poner, que es muy conocido, que es de Marta y María, porque tampoco podemos pensar que podemos disfrutar de la paz cuando hay circunstancias difíciles. A veces parece así, ¿no? Que tenemos que vivir circunstancias complicadas para poder vivir la paz que Dios nos da, ¿no? Parece que tenemos que ir hasta el límite para clamar a Dios y en el momento que clamamos a Él, Él nos responde. Cuando clamamos de corazón, Él nos responde, ¿no? Pero lo que yo quería transmitir de ese ejemplo es, no esperes a venir al Señor, ¿no? Pero en este ejemplo, quería en Lucas, si lo puedes pasar. La pregunta es, ¿qué escogemos? En Lucas capítulo 10, muchas veces estamos así como ahora vamos a leer, ¿no? Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y la paz no es algo que recibimos solamente en una circunstancia, sino que también de alguna manera escogemos. Es por lo que escogemos muchas veces, ¿no? A veces, aún sabiendo lo que es correcto, aquello que sabemos que va a traer paz a nuestras vidas, a lo que realmente tenemos que invertir el tiempo, dedicar nuestras vidas, y muchas veces por lo que escogemos, acabamos como esta mujer, como Marta. Dice, afanada y turbada, con muchas cosas. Y de esto estoy seguro que sabemos lo que es estar afanados y turbados. Pero creo que hay algo que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? Hay algo que deberíamos
darle la importancia que tiene. Que dice que Marta, también he hecho una comparación, dice que Marta quiere que el Señor bendiga lo que ella hace. Esto creo que pasa muchas veces. Cuando nosotros hacemos cosas que están bien, pero cuando nos quedamos ahí pensando que lo que yo hago ya está bien, y esperamos de alguna manera que el Señor bendiga lo que nosotros hacemos. Pero la actitud que deberíamos tener, que yo debería tener, es: María quiere hacer lo que el Señor bendice y aprueba. Y esto no es algo que nosotros lo sabemos intuitivamente, ¿no? Sino que es algo que sabemos, que nos lo enseña la palabra, que nosotros lo que debemos hacer es buscar al Señor. Buscar al Señor en oración, buscar la dirección en su palabra, buscar el consejo entre hermanos, estar de alguna manera con esa disposición, porque no todo lo que hacemos, aunque esté bien hecho, es lo que hay que hacer en ese momento. La palabra de Dios nos enseña, todo tiene su tiempo. Y a veces el tiempo que deberíamos estar, pues, para el tiempo con Dios, el tiempo, pues, no sé, cada uno sabe lo que realmente, dónde estás invirtiendo tu tiempo. Pero lo que realmente deberíamos buscar es esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Creo que es esa la actitud en la que estaba María. Y luego tenemos la otra parte, que es que Marta estaba ocupada con muchas cosas. Y María estaba ocupada en una cosa. Y yo creo que cuando nos encontramos haciendo muchas cosas, lo que suele pasar es que perdemos el propósito. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces ves personas, yo trabajo con una persona que hace muchísimas cosas, pero yo no sé si alguna vez se ha parado a plantear cuál es el propósito de su vida, cuál es el propósito para el que vive, para el que hace las cosas, cuál es el propósito de su existencia. Y cuando nosotros estamos haciendo muchas cosas, al final podemos llegar a perder el propósito por el cual el Señor nos salvó, por el cual el Señor nos ha rescatado, nos ha sacado de una vida de pecado, de tinieblas, nos ha rescatado de una corriente de este mundo y nos ha puesto en un lugar, en el reino de su amado Hijo. Y a veces parece como que perdemos, ¿no?, de alguna manera el propósito, pero ella dice, María estaba ocupada en una cosa. Y esto es lo que creo que es importante, ser una persona de un solo propósito. Quiero vivir para la gloria de Dios. Quiero vivir para el propósito por el que el Señor me ha creado. Quiero vivir en este propósito. Vemos el resultado. Marta estaba afanada y turbada, pero María tenía paz con el Señor, con ella misma y con los demás. Vemos en todo momento que María no dice nada. Vemos a María con paz, sabía que estaba con el Señor, sabía que estaba en la voluntad del Señor, sabía que el Señor le conocía a ella y ella le conocía a él. Y esto cuando Marta estaba diciéndole ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no? Al Señor le decía, ¿por qué no le dices que me ayude? Ella en ningún momento reprocha ni dice nada. María entendió. Y esta es la parte que nosotros deberíamos también entender. ¿Qué escogemos? Cuando nosotros nos examinamos o vemos nuestras vidas,
¿realmente tengo paz? ¿Realmente estoy haciendo lo que debo hacer? Y por último, para acabar, como de alguna manera una conclusión, si lo quieres pasar, hay un versículo y es un versículo con promesa. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No sé en qué situación tú puedes estar hoy. No sé si tu barca se ha llenado ya demasiado de agua. No sé si estás trabajado y cansado de intentar por tus fuerzas luchar contra tus situaciones, contra lo que tú eres. A veces hay pecado, hay cosas que lo único que requieren es ven al Señor. No te quedes ahí. El pecado carga y cansa. Las situaciones cuando nosotros las llevamos cargan y cansan. Dice, venid a mí. Cuando venimos al Señor, Él nos hace descansar. Dice, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y quería solamente terminar con un ejemplo cuando habla del yugo. Cuando el carpintero hacía el yugo, antes de hacerlo, no sé, imagino que sabéis que es un yugo, ¿no? Antes de hacerlo, cogía al buey y tomaba medidas para que cuando se hiciera el yugo fuera de tal manera que se le ajustara perfectamente y no le hiciera daño. Nosotros, antes de llevar o de conocer cuál es el yugo del Señor, el yugo que había en nuestras vidas era el de pecado. Era un yugo de esclavitud. Era un yugo que nos hacía daño. Pero cuando tú vienes al Señor y llevas su yugo, es algo que se ajusta perfectamente a tu vida. El Señor no te pide nada que tú no puedas hacer. El Señor, cuando estábamos hablando antes de Deuteronomio, les estaba diciendo que estos mandamientos os los doy para que los aprendáis y los guardáis. No les estaba diciendo nada que no pudieran hacer. ¿Y cuál era el propósito? ¿No? El hermano José nos lo decía, para hallar descanso, para que os vaya bien, para que tengáis paz. Y con esta reflexión, con este pensamiento, pues quería pues transmitiros esto, ¿no? Espero que el Señor pueda traer claridad, ¿no? De la necesidad que tenemos de paz en nuestras vidas, de la necesidad que tenemos de caminar con el Señor, de no esperar hasta último momento, ¿no? Y no sé si quieres oro, ¿sí? Señor, recibe toda la gloria y toda la alabanza en este día. Señor, sabemos que nuestras palabras se quedan cortas para transmitir tu grandeza, tu amor, tu bondad hacia nuestras vidas, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad que tenemos en nuestras vidas, lo que nos aflige, lo que nos daña, tantas cosas que vemos que no somos incapaces de afrontar ni de mover para nada, Señor. Ayúdanos, que tu paz gobierne nuestros corazones, que podamos aprender de ti, Señor, que podamos venir a ti a cada momento, en cada situación, porque no hay nada mejor de saber que estamos en tu voluntad y que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que hemos podido vivir hasta hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que hasta hoy tú
has estado aquí con nosotros, nos has cuidado. Gracias por la iglesia, por los hermanos. Señor, que en este tiempo, los tiempos en los que estamos viviendo, que podamos aprender la lección que tú nos quieres dar, Señor. Muchas gracias y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.